Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Un gusto. ¿Cómo están? Una alegría de estar con ustedes una vez más. Tomen asiento, por favor. Qué bueno estar aquí, en esta hermosa tierra panameña. Vamos a entrar a estudiar la palabra de Dios y le vamos a dar un punto, un eje desde las neurociencias. ¿Qué les parece? Muy bien, vamos a entrar en este texto bíblico desde el punto de vista teológico y también desde la ciencia. Les invito a buscar en sus Biblias, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Dice así la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muy bien, ustedes conocen este pasaje. Y aquí vemos a los discípulos que frente a la circunstancia de la tormenta desatada allí en el mar de Galilea, reaccionan de una manera humana. El miedo, el temor, es una emoción básica de cada uno de nosotros. Si alguno dijese que no tiene temor o miedo, no sería humano. Es una de las emociones que nos permiten y nos permitieron a través de la historia poder llegar hasta aquí. Es decir, la emoción del miedo tiene una función de autoconservación, pero si ese miedo, ese temor se exacerba, si se multiplica y sale de un eje, entonces allí comienza a ser nocivo para nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Vamos a la primera imagen, por favor, del PowerPoint. Muy bien. ¿Qué dice ahí? A ver, muy bien. Primero, vamos a definir la neurociencia. ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia es el conjunto de ciencias cuyo objeto de investigación es el sistema nervioso, como énfasis en cómo la actividad del cerebro se relacionan con la conducta y el aprendizaje. Ustedes saben que el cerebro humano es un órgano, igual que el estómago, los riñones, el páncreas, el corazón, los pulmones, es decir, es exactamente un órgano con células, con tejido, igual a las otras o a los otros órganos. Pero miren, durante prácticamente toda la historia de la humanidad, el cerebro ha sido el órgano menos estudiado y por lo tanto menos conocido por la ciencia. Es por esto que el tema de la mente
es como que siempre al ser humano le ha dado un enigma. No se sabía dónde estaban los antiguos filósofos, todo sobre la mente, y siempre fue medio como no sabíamos, algo extraño, algo que estaba por ahí. Durante mucho tiempo también hemos confundido a la mente humana con el espíritu humano. Y muchas funciones que son de la mente, por ejemplo, los pensamientos, los recuerdos, las emociones, el aprendizaje, la memoria y algunos aspectos de nuestra espiritualidad, las hemos llamado como espirituales cuando en realidad hoy la ciencia sabe que son cuestiones de la mente. Esto nos permite entonces, o ha permitido una revolución en el entendimiento de uno de los órganos. Gracias por, si querés, sí, por favor, si querés proyectar el siguiente PowerPoint. Ahí vamos. Pero vamos al siguiente, porque ya lo dije. Pasamos al próximo. Habías puesto uno del cerebro. Retrocedamos uno. Ahí, ese me gusta. Dice, el cerebro es responsable del pensamiento, la memoria, las emociones, el habla, la atención, la inteligencia y el lenguaje. Es materia dotada de conciencia, hecho que lo hace único en el universo conocido. Miren, Dios ha puesto en nuestro cráneo un órgano, un elemento que hasta el día de hoy no hay nada en el universo. Nada. Porque una estrella, un planeta, tiene masa, tiene átomos, pero no tienen conciencia. Lo maravilloso de este órgano es que justamente tiene esta capacidad de que nosotros podemos reconocernos como personas, que somos seres vivos, que podemos interactuar con los demás. Esto es algo increíble en la creación de Dios. Vamos a la siguiente. Siguiente, a esa de las neuronas me gusta. Ahí está. ¿Cuántos se acuerdan del colegio, de la universidad, de las neuronas? A ver, levante su mano. A ver. Muy bien, ¿eh? Muy bien, pastor. Después vamos a tomar examen, entonces. Ahí vamos. Las neuronas. ¿Qué son las neuronas? Especializadas en recibir, procesar y transmitir información tanto a nivel intercelular como intracelular. Lo hacen mediante señales electroquímicas. Entonces, son células que se comunican unas con otras. Miren el dorso de mi mano. Acá. El tejido de mi mano es justamente un tejido que tiene células. De la misma manera, mi cerebro tiene células. En el caso del dorso de mi mano, son células dérmicas. En el caso del cerebro, son neuronas. Es exactamente igual, salvando las diferencias. Entonces, son millones y millones de células, de neuronas, interconectadas unas con las otras, enviándose información, de tal manera que ese cerebro está en funcionamiento y ahí, entonces, en las neuronas ponemos de nuevo la imagen, por favor. Ahí vemos una neurona, ahí vamos, una neurona en la parte superior. Si ustedes ven la flecha roja, ahí, miren ustedes qué interesante, esa flecha roja significa un estímulo. Por ejemplo, en este momento estoy hablando. Imagínense lo maravilloso que ha creado Dios.
Todo lo que les estoy comentando lo estudié en algún lugar. Mientras tanto estoy respirando, mi corazón está latiendo, mi páncreas está funcionando. Es decir, esto es lo maravilloso del cerebro. Todas esas funciones las llevan adelante la sinapsis, las llevan adelante las neuronas. Entonces, tengo 100.000 millones de neuronas en mi cerebro y tú también tienes 100.000 millones de neuronas. Muchísimas. Mis neuronas, si ustedes pudiesen ver dentro, en mi cerebro, verían luces, todo iluminado, fundamentalmente aquí, detrás de mi frente, porque estas neuronas están trabajando a un ritmo tremendo. Ya que toda la información que tengo guardada, la estoy procesando, la estoy integrando, y mis neuronas están enviando información a mis cuerdas vocales, acá. Las cuerdas vocales son como las cuerdas del violín, exactamente igual. Entonces, mis neuronas es como el gran músico que está diciéndole a las cuerdas vocales que funcionen a una determinada frecuencia para producir mi voz. Pero lo maravilloso es que las cuerdas vocales van a producir la voz, pero con información. Es decir, la información que tengo en mis neuronas hacen vibrar a mis cuerdas vocales y sale a la velocidad del sonido hasta vuestros pabellones auriculares, que parece un radar. Reciben mi voz. En el oído interno, mi voz se transforma en pulsos electromagnéticos. Vum, 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 vum. Ya mi voz es un pulso electromagnético con información. Vum, 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 vum. Y está llegando a vuestras neuronas y ustedes están escuchando, están pensando, están guardando la información y están pensando. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pasó desde que mis neuronas hicieron eso y llegan a vuestras neuronas? ¿Te parece, hermano, tanto? Ni siquiera milisegundos. Prácticamente no hay, dicen los teóricos, espacio-tiempo. No hay espacio-tiempo. Velocidad de la luz, o mejor, sí, de la luz, podría ser del sonido. Impresionante. Vamos a la siguiente. Miren, esto me encanta. Esta imagen siempre me asombró. Miren ustedes, de mano izquierda, la materia oscura del universo. Es el universo. Y del lado derecho es una red neuronal. Las neuronas en el cerebro de lo que hablábamos. Dios ha puesto un universo en cada uno de nosotros. La creación es una sola. Pero miren cómo nos ha hecho a nosotros con tanto poder. Y si le sumamos el Espíritu Santo, ¡bum!, volamos. Muy bien. Vamos a la siguiente. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Acá el Señor está diferenciando claramente los distintos procesos. Habla claramente de la mente. Vamos a la siguiente. Muy bien. Mateo 4:37. Dice la palabra de Dios. Marcos, muy bien. Qué rápido que están funcionando vuestras neuronas. Impresionante. 4:37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se
anegaba. Claro, comenzó a producirse una tormenta como la que venimos viviendo los últimos años que nos ha tocado vivir. Pasar la pandemia, el COVID, pasar todas situaciones que tanto han dañado. Ustedes saben que los médicos, desde el principio de la pandemia del coronavirus, sabíamos que el proceso iba a durar 3 años, con vacuna o sin vacuna, porque eso lo estudiamos en la facultad. Porque el virus se va debilitando, ya que nuestros anticuerpos comienzan a reconocerlo y lo vencen. Pero lo que también sabíamos, que el virus iba a pasar, pero las consecuencias en la salud psicoemocional, en la salud mental de la población mundial, iba a generar una pandemia que por lo menos esperamos que no se va a ir entre 10 y 20 años. Producto del estrés postraumático producido por la pandemia. Por eso es tan importante cómo nos encontró, o fue tan importante cómo nos encontró la pandemia en nuestra salud mental, en nuestro equilibrio psicofísico, emocional y espiritual. Pero la buena noticia es que Dios hace las cosas nuevas siempre y Dios, todas estas cosas en los hijos de Dios, tiene el poder de sanar, restaurar todo este cerebro para que podamos ir hacia adelante. Pero lo cierto que al igual que los discípulos, cuando se levanta una gran tempestad en nuestra vida, puede ser económica, familiar, tantas cosas, la realidad de la vida. Como le pasó a los discípulos, grandes vientos y grandes olas y la barca se anegaba, la barca se hundía. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado en esta misma situación? ¿Cuántas veces? Y la reacción humana, y aquí hago una aclaración, los creyentes seguimos siendo humanos. ¿O somos extraterrestres? No. ¿Somos ángeles? No. Estamos acá, somos de carne y hueso. Tenemos neuronas y tenemos miedo. Tenemos miedo. Y si las olas van a anegarnos, vamos a tener miedo. ¿Y está mal? No. No. Porque nos permite sobrevivir. Vamos a la siguiente imagen. Miren qué interesante. Ahí tenemos una serpiente del Darién. ¿Qué le parece? Sacadita del Darién. ¿Qué pasa si te encuentras con una serpiente en medio del camino? Muy bien, la reacción. Miren, ahí esos ojos. Ahí el globo ocular, justo detrás del globo ocular, ya tenemos neuronas en el nervio óptico. Así que este buen hombre, vamos a ponerle Pedro, ¿qué les parece? Como el apóstol Pedro, que siempre, pobre Pedro, ¿no? Lo ponemos ahí como que dude y demás. Pero vamos a ponerle Pedro. Pedro miró la serpiente, ¡bum! Llega la imagen e inmediatamente en su nervio óptico, las neuronas captan los fotones de la luz, de lo que está viendo, la convierte en pulsos electromagnéticos, tum, 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 y llega ahí donde estás viendo con la flecha celeste a lo que se denomina el tálamo, que es un núcleo neuronal. E inmediatamente ese pulso electromagnético llega aquí atrás, que se denomina el lóbulo occipital. Acá se proyecta la imagen de la serpiente. De ahí vuelve y va a llegar a un área que se denomina la amígdala, en donde, no la de la garganta, la de acá, en donde la imagen de la serpiente
va a ser asociada o inmediatamente mi cerebro va a ir a otras regiones, como el hipocampo, que es otra región donde están las neuronas y nuestros recuerdos, y a buscar la imagen de lo que representa una serpiente. Y entonces, cuando la información llega a esas neuronas, le dice, serpiente, muerte, serpiente, peligro. E inmediatamente entonces, esa imagen va a desatar emociones de temor y de miedo y de pánico. ¿Qué les parece? Entonces, ¡boom! Eso se llama ataque amigdaliano. Se produce una cantidad de sustancia química del miedo, porque son sustancias químicas las emociones. Entonces, como un tsunami de miedo. E inmediatamente el miedo, toda esa química del miedo va a llegar, si ponemos la imagen otra vez, por favor. No, la anterior. A ver, la siguiente. La de la serpiente. Esa. Ahí. De ahí, del tálamo, de la amígdala, va a ir justo aquí atrás, acá donde está detrás de mi frente, a los lóbulos prefrontales, en donde está el pensamiento, la razón, el sentido común, la moral, el entendimiento de la espiritualidad, todo lo que aprendí en cada enseñanza de los pastores, lo que aprendí a través de la escritura, toda esa información está guardada en mis neuronas de aquí, del lóbulo prefrontal. Pero ¿qué pasa? Sé racionalmente y conozco la fe, conozco lo que hay que hacer en momentos difíciles, todo está en las neuronas aquí. Pero desde las neuronas, desde la amígdala, está viajando un tsunami químico de miedo. Literal. Y ese tsunami químico de miedo va a inundar todas las neuronas aquí. Entonces pierdo la razón, pierdo la lógica, pierdo el control, pierdo la fe. Pierdo a Dios muchas veces. Y todo lo que aprendí pareciese que no me sirve de nada. Y entonces viene mi familia o viene alguien que nos quiere verdaderamente cuando estamos en esos lugares turbados por el miedo, por el temor. Y viene y nos dice, pero mirá, no es tan complicado el asunto, vas a salir adelante. Te muestran la solución y si somos de la fe te van a decir, bueno hermano, y te van a bendecir con versículos bíblicos. Pero toda esa información no dejan de ser buenos deseos, porque las neuronas con las cuales vos tenés que razonar y llevar adelante todo lo que aprendiste están inundadas por el miedo. Por eso, ¿cuántas veces pasa? La persona está muy mal y uno le dice y le aconseja, pero parece que la persona no entiende porque sus neuronas, las cuales le tienen que hacer comprender todo, no están pudiendo hacer la tarea que tendrían que hacer. Esto es lo que les pasó a los discípulos. Ellos habían recibido palabra de Cristo, estaba el Señor con ellos, venían de grandes hechos de enseñanza, habían visto milagros que el Señor había hecho, habían visto las maravillas de Dios, pero en ese momento, mientras que se anegaba su barca, pareciese que todo lo que habrían aprendido desapareció de golpe. ¿Cuántas veces nos pasa esto, hermanos? ¿Cuántas veces nos sucede? Por eso la palabra dice que el que piense que está fuerte, mire de no caer. Muy bien. Vamos a la siguiente. Por favor. Muy bien. Ahí está. Vamos de nuevo a la neurociencia. Resonancia magnética del cerebro ansioso y depresivo. ¿Qué les parece? ¿Sabían que se veía?
cuando estás muy ansioso, ansiosa, cuando no podés dormir o cuando tenés el temor, se llama ansiedad anticipatoria. Estoy con miedo esperando que pase algo malo. Resonancia magnética cerebral, tal vez alguno de ustedes le han practicado. Ahí, miren, donde dice A, ese es un cerebro, ahí ustedes ven en rojo, que está sufriendo ansiedad y depresión. ¿Se ve? ¿Por qué se ve? Porque son las neuronas las encargadas de regular estas cuestiones y son neuronas que están produciendo información emocional de la ansiedad y del miedo. Se ve. La ansiedad y el temor no es un humo, no es algo que está por ahí, no es el diablo, no es un espíritu maligno, porque si no, no se vería en la resonancia magnética cerebral. Porque que yo sepa hasta ahora, no se han visto los demonios en las resonancias magnéticas. Aunque le voy a decir al pastor que ponga un resonador magnético acá, en la iglesia. ¿Qué les parece? ¿No? Ahí puede medir dónde está el cerebro de cada uno de ustedes. Y el mío también. Pero vamos al siguiente, vamos otra vez, vamos a la misma. Miren qué interesante. Cuántos mitos. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuánto nos ayuda aún a entender de manera más profunda los secretos de Cristo, los secretos del Evangelio. Muchas veces dicen, no, pero Gabriel, ¿cómo vas a mezclar la ciencia con la fe? Sí, ¿por qué no? Si Dios lo hizo. Y la ciencia describe las maravillas de Dios. Y todo lo que he podido estudiar de la ciencia ya estaba escrito, porque la ciencia va a describir lo que la Biblia ya nos viene diciendo hace muchos años. Vamos a la siguiente. Muy bien, otra vez más. Otra resonancia, normal y depresivo. Siguiente. Otra más. Sigamos. Ahí déjalo ahí, por favor. Dice, y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El Señor se levanta, ¿no es cierto? Ustedes conocen el pasaje. Miren, ese cerebro es un cerebro de una persona de fe. Ahí, miren qué bonito. Miren cómo está funcionando el cerebro de esa persona de fe. Resiliente, con esperanza, con control. ¿Se acuerdan de la imagen que vimos de los cerebros depresivos y ansiosos? Este es un cerebro de fe, un cerebro que está funcionando bajo el Espíritu Santo. Vamos a la siguiente. A ver, siguiente PowerPoint. Siguiente imagen, ¿es la última? ¿No hay más? Ah, es la última. Muy bien, perfecto. Entonces, el miedo, el temor, trae consecuencias en tu salud mental, generando aún enfermedades en el cuerpo. Esto se denomina enfermedades psicosomáticas. Antes se pensaba que la mente humana solamente estaba en el cerebro. Pero hoy sabemos que todas las células de nuestro cuerpo, todas, tienen mente, sienten, piensan, tienen emociones. Por ejemplo, las células del páncreas. Hay unas células aquí que se denominan beta, células beta,
que se encargan de la fabricación, de la producción de la insulina. ¿Qué se vio? Que cuando nosotros estamos estresados, preocupados, llenos de temor, toda esa energía emocional negativa va a impactar a las células beta del páncreas y estas van a comenzar a producir menos insulina, generando que esa persona se convierta en diabética. La diabetes es una enfermedad psicosomática. La hipertensión arterial es una enfermedad psicosomática. Los problemas cardíacos, infarto agudo de miocardio, son de origen psicosomático. De tal manera que es fundamental que podamos guardar nuestra mente. Allí el apóstol Pablo en Corintios dice que debemos de tener la mente de Cristo. La manera de blindarnos frente a situaciones difíciles que nos superan, que como te decía van a generar miedo y temor, pero lo que va a contrarrestar son esas neuronas llenas del Espíritu Santo de Dios y tu cerebro y tu tejido neuronal convertido en la mente de Cristo. Y esas se las cuento mañana. ¿Qué les parece? ¿Cómo tener la mente de Cristo? Está bueno, ¿no? Desde la neurociencia. ¡Epa! Bueno, poné mis redes sociales, por favor. Muy bien, mis redes sociales, aquellos que deseen seguirme, siempre subo información de neurociencias, toda esta información. Y allí en el lobby están los libros que escribí de neurociencias, son 5 libros sobre neuroadicciones, liderazgo, batalla por la mente, y les aconsejo que los puedan adquirir porque es un material que no hay en Panamá. Y es un material de ciencia y de fe, lo que estuvimos conversando en esta tarde. Así que bueno, queridos hermanos, una bendición. Vamos a orar. Te voy a pedir, por favor, que te pongas de pie. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias porque nos permites estar en este día aquí reunidos en tu nombre. Señor, tú nos has hecho con un cuerpo maravilloso, perfecto. Señor, tú nos has creado con la capacidad de tener miedo y temor. Pero Padre, tu palabra dice que la verdad vence al temor. Tu palabra dice que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, ese monte se pasará. Padre amado, que en los momentos difíciles, en los momentos en donde vemos la tormenta y no vemos más allá, que una vez más la presencia de tu Espíritu Santo nos ilumine y nos haga acordarnos del Dios Todopoderoso que está con nosotros. Te alabo, te bendigo y te doy gracias y bendigo a cada uno de mis amigos que nos están viendo a través de las redes sociales y también a cada uno de mis hermanos que están aquí. Que tu paz, tu amor nos llene para siempre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias. Amén.